Los niños con discapacidad son de los grupos más vulnerables de nuestro país. De ellos hablaremos con las expertas, Patricia Brockna y Nacheli Ramírez. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano, la deuda con la niñez y sus derechos sigue siendo importante. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 6 de cada 10 menores de edad son pobres, una proporción mucho mayor a la que se registra entre el resto de la población, equivalente a 47%. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, en México hay poco más de 39 millones de menores de 18 años. De ellos, 26 millones de niñas y niños son menores de 12 años y 13.21 millones adolescentes tienen entre 12 y 17 años de edad. La pobreza en la niñez mexicana es mucho más aguda que la de los adultos y posiciona a este sector como uno de los grupos más vulnerables. La pobreza moderada afecta a casi 33% de los adultos, pero en menores de 18 años este porcentaje se eleva a 41%. En el caso de la pobreza extrema, 9.1% de los adultos la padecen, contra un 12.8% de niños que se encuentran en la misma condición. Si bien a temprana edad las causas de muerte se derivan de complicaciones y omisiones que caen bajo la responsabilidad del sistema de salud mexicano, resulta preocupante que las principales causas de muerte para menores de 4 a 17 años estén asociadas a la violencia. Accidentes y homicidios como causa de muerte entre los menores refieren a una sociedad que no cuida a uno de sus más valiosos recursos hacia el futuro, sus niños y niñas. Cuando el análisis alcanza a aquellos entre 15 y 17 años, el suicidio aparece como causa principal. Como sociedad y como país, debemos reflexionar seriamente en torno a las razones por las cuales nuestros niños y niñas fallecen en un contexto violento y ante qué omisiones y falta de oportunidades se enfrentan nuestros adolescentes, que para muchos de ellos la única solución es terminar con su propia vida. No es exageración, los niños y adolescentes son los más vulnerables en nuestro país. Hay leyes, hay convenciones, pero sigue existiendo estos datos duros que hablan de esta realidad. Y dentro de ellos, sin duda, los niños con discapacidad. Recientemente, Nacheli, tú sabes, UNICEF presentó su Estado Mundial de la Infancia. Niños con discapacidad fue el centro, subrayando su enorme vulnerabilidad. Pero, ¿cuál es el panorama de la infancia en nuestro país? Más allá de la pobreza, hay otros fenómenos que están haciendo que los derechos de los niños no sean cumplidos. Así es, y es la pobreza sumada hace que haya más riesgos y que haya más, digamos, poblaciones altamente vulnerables infantiles en nuestro país. Como tú lo mencionas, este año el Estado Mundial de la Infancia de UNICEF se dedicó a una de estas poblaciones que, si sumas la pobreza a una situación de discapacidad, estás hablando de una bomba y de un reflejo de una ausencia de Estado a la atención de estos niños, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de entrada en que no tenemos estadísticas, ¿no? El propio informe nos está diciendo que no sabemos cuántos. Si el censo en México registra en ese rubro de edad un 4% de niños y niñas con discapacidad, pero sabemos que ahí hay un subregistro que todavía tiene que ver con el estigma, y yo creo que es algo que lo vamos a platicar durante este programa, porque es muy importante la parte que tiene que ver con discriminación y estigmatización para la violación y la no garantía de derechos de estos niños. La otra parte tiene que ver con el que no se sabe y tampoco nos ponemos de acuerdo en qué estamos hablando cuando decimos discapacidad, ¿no? Y entonces hay un subregistro en la contabilidad, ¿no? En ese sentido, Patricia, ¿qué debemos entender cuando hablamos de discapacidad y discapacidad infantil? Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Mario Luis. Cuando hablamos de discapacidad, si la mirada que uno tiene es médica, la gente entendería que hablamos de un diagnóstico. Pero en realidad, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una construcción social, de una idea de pensar la sociedad, donde algunas personas que se apartan de la norma no son normales justamente, no deberían estar en las mismas escuelas con los otros alumnos, no deberían estar en los parques con los otros niños jugando, y entonces diseñamos sociedades
repletas de barreras segregadas, con espacios segregados para este grupo en particular de la población, y el legitimar que los niños no estén en las mismas escuelas con otros niños, que es el grupo de pares, lo que hace es ir marcando una brecha que va a ser muy significativa a lo largo de la vida de estos propios niños. Cuando nace un niño con discapacidad y el médico le dice a la madre, déjelo y tenga pronto otro hijo porque este no va a poder hacer nada, está marcando una línea de inflexión en la cabeza de esa mamá y en lo que va a ser el proceso de vida de esos niños, ¿no? Entonces es muy importante que la gente tome conciencia de que el diagnóstico no tiene por qué marcar el tipo de vida que una persona puede hacer, y que discapacidad no es un problema de la persona, sino es un problema que surge por cómo están organizadas nuestras sociedades en relación con sujetos o personas que tienen una particularidad. Por la falta de instituciones. En el fondo, la discapacidad, como otras vulnerabilidades, refleja falta de instituciones. Así es. Y en este caso hablamos de altas violaciones a compromisos que el Estado mexicano en particular ha asumido ante el mundo, ¿no? El primero, y en este caso, es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? No se cumple en este No se país. cumple, naturalmente no se cumple, porque hay específicamente, la Convención está hablando de todos los derechos para todos de entrada. Tiene un principio transversal que es el de la no discriminación, y exactamente este principio, pues nada más natural como enfocarlo y como verlo y vivirlo a partir exactamente de personas diferentes, que no tiene que ver, coincido, con, más bien hay que revisar cómo construimos exactamente estas diferencias y qué categorías les damos para entonces actuar por consecuencia, ¿no? Pero finalmente tú tienes pocas, las instituciones no están siendo, más bien son las que excluyen de primer inicio exactamente a todas estas poblaciones, ¿no? Entonces estamos violando todo lo que la Convención nos está diciendo, y naturalmente hoy por hoy también lo que nos está diciendo la Constitución, ¿no? La Constitución es muy clara con las modificaciones en el artículo primero constitucional, y también lo es en el caso de infancia con las modificaciones al artículo cuarto y al artículo 73. Yo, por ejemplo, no hay una discusión sobre el interés superior del niño, exactamente viendo este interés superior a partir de los niños con discapacidad, por ejemplo. ¿Y la Convención de las Personas con Discapacidad? La Convención de las Personas con Discapacidad es uno de los documentos más importantes sobre este tema. México la ha ratificado, tiene validez en casi todos los países de América Latina. Tampoco se cumple. Marca estándares muy altos porque lo que determina es, primero, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Por lo tanto, los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que los otros niños. Pero también hace algo que es muy importante, y es no marca distinción entre discapacidades. La Convención lo que dice es que todas las personas con discapacidad, todos los niños con discapacidad, tienen los mismos derechos. Muchas veces luego, y ahí retomo algo que decía Nayeli que me parece importante, muchas veces lo que se hace es, para querer proponer acciones más específicas, es poner el diagnóstico, muchas veces en las leyes o en ciertos programas que deberían ser para la población en general, se especifica o se menciona un tipo de discapacidad, y eso es muy riesgoso porque determinas como derechos específicos para un grupo sí y entonces para el otro grupo no. Invisibilizas a los otros. A los otros. Entonces me parece que eso es el gran valor de la Convención, que lo que hace es declamar los mismos derechos para todas las personas con discapacidad. Y en este punto me parece que también fallan ciertos mecanismos como para socializar y hacer conocer los contenidos de la Convención, o sea, hacerles saber a las familias y a los mismos niños con discapacidad qué derechos tienen, por lo tanto, qué derechos o qué acciones pueden pedir o esperar del Estado. Exigir. En ese sentido, exigir. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad en México?
sobre todo en niños? Bueno, de entrada en niños, que es una cosa que tiene que ver con lo que veíamos en la cápsula inicial del programa. Tiene que ver con el no ejercicio del derecho a la salud de las madres gestantes y de los niños en su primera infancia. La mayoría, digamos, fuertemente de las discapacidades en el marco médico se dan exactamente antes de los 5 años y después provocadas por accidentes. La violencia también genera discapacidad. Claro, y creo que en México hoy tendríamos que estar discutiendo esta discapacidad tardía, porque usualmente teníamos los bloques exactamente de discapacidad por nacimiento, por diferentes razones que son congénitas o hereditarias, y a partir de ahí tenías un gran bloque que después se volvía a repetir hacia los adultos mayores. Empezabas a generar igual en el ciclo de vida eso, ¿no? Accidentes, violencia, problemas al nacimiento son las causas de discapacidad. Estamos hablando sobre la infancia vulnerable en nuestro país, los niños con discapacidad. Hemos visto cómo no se cumplen las leyes, las convenciones, y también estamos hablando sobre las causas. No se vayan, vamos a un corte para seguir hablando niños con discapacidad en nuestro país. La discapacidad en nuestro país tiene múltiples causas, sin duda la pobreza, la violencia, los accidentes. Pero Patricia, algunos factores que hacen más difícil la vida para un niño o una persona con discapacidad. ¿Qué otros factores están incidiendo en esta dureza, en este incumplimiento de sus derechos? Mira, otros factores que amplían la brecha entre el ejercicio de los derechos de un niño y un niño con discapacidad pueden depender del lugar donde la persona viva, si vive en un ámbito rural o urbano, dentro de lo urbano, en qué zona vive, ¿no? Si viven en zonas de alta marginación o baja marginación. Más allá del tipo de discapacidad, que es algo que mencionábamos en el bloque anterior y que tiene sentido tener en cuenta para identificar las necesidades que esa persona tiene y diseñar los apoyos. O sea, el diagnóstico solo no nos dice nada, simplemente para saber, para este grupo en particular, para esta persona en particular, qué acciones habría que diseñar, y en ese sentido hay algunos tipos de discapacidades que sí van a requerir mayor apoyo y que en el caso de que la persona o las familias no lo tengan, lo pone en una mayor situación de desventaja. Y esto es lo que sucede, como decíamos, una mayor acumulación de desventaja de ciertos grupos sobre otros, como por ejemplo el género, si es una persona indígena que habla otra lengua, hay diferentes factores, como con el resto de la población, que hacen que la persona esté en una situación de mayor vulnerabilidad. No solo la persona, sino también la familia de esta persona, y es importante, o de este niño, y es importante que las familias entiendan que ellos también tienen derecho, como familia, a tener acceso a ciertas acciones, a ciertas políticas de los estados, de los gobiernos, que apoyen el desarrollo de esta familia, justamente en el tema de evitar que lo que se llama la feminización de la dependencia, que quien se ocupa de las personas que dependen en las familias son las mujeres, pongan también en mayor desventaja y en situación más vulnerable a la mujer que va a cuidar al hijo o al hermano con discapacidad. Pero hay discapacidades, digamos, más abandonadas, menos reconocidas. Más allá de la discapacidad física, que es la que hemos subrayado últimamente, hay otras. ¿Ahí cómo estamos? Mira, podríamos decir a muy grandes rasgos que hablamos de discapacidad física, y que es la que uno más identifica, aunque puede ser muy diversa. En general, para esas pensamos en la accesibilidad física, ¿no? Y se nos ocurre el tema de una rampa de manera inmediata. Pero si hablamos de otras discapacidades, como aquellas que necesitan otros tipos de apoyos para acceder a la comunicación o a la información, como las personas sordas, por ejemplo, deberíamos poder plantearnos si entre las políticas, por ejemplo, de acceso a la recreación o a los bienes culturales, las películas para niños sordos o para personas sordas deberían estar subtituladas, aunque sean en el mismo idioma,
para que la persona la pueda leer, o si ciertos programas de televisión deberían tener un intérprete de lengua de señas. Pero me gustaría puntualizar que hay dos tipos de discapacidades que considero que se llevan la peor parte en discriminación, en estigmatización, en que son grupos totalmente invisibilizados, y son las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. La discapacidad psicosocial es el nombre que hoy se le da a esto que Foucault marcaba como la locura, y la entendía muy bien, no como un diagnóstico psiquiátrico, sino también como una construcción en lo social. Digo que son las dos discapacidades más complejas porque son las que más fácil uno legitima, o la cultura en la que vivimos legitima, que un niño con discapacidad intelectual entonces no puede estar en la escuela con otros niños. Y rechaza. Más discriminadas. Y la discapacidad psicosocial, sobre todo por un excelente informe de Disability Rights International que hizo en México como un segundo informe, había uno del 2000 e hizo uno en el 2011, sobre la situación de los niños, de las personas con discapacidad, pero muy especialmente enfoca el tema de los niños internados en instituciones psiquiátricas, que creo que es un enorme tema y muy poco abordado. Muy dramático. Tú eres una experta en política pública, has estudiado y has visto lo que las instituciones federales y estatales tienen. ¿Existen realmente acciones, programas para apoyar a las familias que tengan a un niño o una niña con discapacidad física, intelectual, sordos, ciegos? Como tal, no. Como tal, porque tendría que ser una política integral. No estamos hablando de esta visión, si tenemos una tendencia, una visión médica del asunto de discapacidad. Entonces, esta visión se ve reflejada, por ejemplo, en estos esfuerzos de televisoras y de grandes consorcios, por ejemplo, en la conformación de centros de rehabilitación, de centros que lo que hacen es básicamente desagregar y segregar y conformar en la sociedad una visión que se supone que es integradora, pero no lo es, ¿no? Porque básicamente se manejan más en nuestro asunto de lástima, más que en un reconocimiento del otro. Digamos que no es suficiente poner estos centros. Claro que no, porque lo que requerimos es un día a día. Es un día a día que tiene que ver no nada más con si tienes o no el acceso, si tienes un niño para la rehabilitación, y que, ojo, solamente lo tienen en ciertos tipos de discapacidad. El foco, por ejemplo, de estas discapacidades abandonadas, como es la intelectual, que es además la que nos da más miedo, quizá porque nos refleja nuestra propia locura. Y genera más rechazo. Exactamente, ¿no? Y que además la ruta actual es un exceso médico y de sobremedicación de estos niños. Lo que estamos haciendo es drogarlos, ¿no? Y esas son las opciones, desde discapacidades, desde elementos pequeños hasta lo más grave. Es básicamente una visión médica que lo que hace es desconectarnos de nuestro mundo. En lugar de incluirlos, los desconectamos de nuestro mundo. Entonces, no hay en esta visión de familia, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, el informe también lo plantea, y es cómo las experiencias exitosas tienen que ver cómo fortaleces, cómo haces y apoyas a estas familias para poder tener un entorno que sea un entorno protector y que sea un entorno que garantice los derechos de estos niños. Y que permíteme ir más para allá, yo creo que esta es una ausencia que lamentablemente no nada más la tenemos con los niños con discapacidad, lo tenemos con todos los niños en México. Tocaste un tema central, la inclusión. La inclusión, a diferencia de una integración que puede ser a través de hacer accesibilidad. Explícanos más esos conceptos. Sí, la integración, por ejemplo, para darte un ejemplo de escuela, la integración es tener a los mismos niños, quizá en una escuela regular, pero en un salón diferente. Con eso estás haciendo un proceso de integración. Un proceso de inclusión es tener una escuela donde en el salón, donde están todos los niños, están los niños estudiando. No, están estudiando bajo una lógica de una propuesta educativa que maneja los mínimos y que maneja un trabajo en donde no quieres tener una norma, es decir, una regularización, sino más bien creces en la diferencia, ¿no? Entonces esos niños están en el mismo salón, ¿no? Y después tienen actividades, sí, separadas, que tienen que ver como cualquier otro niño, que si tiene una habilidad para hacer el fútbol, se va a jugar el fútbol, cuando le toca, pues a estos niños les tocará hacer otras cosas. Por ejemplo, aprender el lenguaje, si es que son ciegos, correspondiente para ellos, ¿no? Pero toman sus clases con los niños. Eso es la diferencia entre la inclusión y la integración. Yo creo que el mejor ejemplo son los migrantes,
¿no? Cuando tú tienes una población migrante que lo que hace es segregar y lo que haces es segregarla, estás integrándolos, ¿no? Pero cuando lo que no haces es que esos mismos viven en una misma colonia de todos los colores, sabores y lugares, estás hablando de inclusión. ¿Cuál sería tu valoración 2013 sobre la estructura institucional que tiene el país? Tenemos centros de rehabilitación grandes, tenemos otros municipales, tenemos un gran Instituto Nacional de Rehabilitación, pero pareciera ser que nuevamente es el enfoque médico de salud y no tenemos realmente más que algunos ejemplos, no sé, de inclusión e integración, pero ese es el panorama, ¿eso es lo que tenemos? Coincidiría contigo en que hay dos grandes propuestas. Una es la propuesta que sigue viendo la discapacidad como una cuestión médica y propone resolverlo a través de prevención, rehabilitación. Yo vengo del área médica, mi carrera de base era hacer rehabilitación y yo sé muy bien que es un derecho de las personas con discapacidad, la rehabilitación. Pero de ninguna manera una respuesta de política puede quedar basada en eso y mucho menos en solo la prevención. La prevención puede ser una acción del área de salud, pero en lo que se refiere a la equiparación de oportunidades, a que esta población y sobre todo a que los niños con discapacidad puedan estar en un contexto de inclusión, requeriría, porque si no sucede lo que en sociología se llama el que es incluido como excluido, el que es incluido en una condición de absoluta desventaja. ¿Cómo podemos hacer para flexibilizar nuestros esquemas, sobre todo educativos, hablando de niños y niñas y adolescentes? Porque en un esquema de educación tan rígida, donde 40 alumnos tienen que aprender a la par los mismos contenidos, dar las mismas respuestas, y sobre todo donde se va a valorar si la maestra enseñó bien o mal, o la escuela enseñó bien o mal, según un puntaje con estándares internacionales, obviamente que los niños con discapacidad no encajan. Entonces el tema es cómo podemos hacer para también pensar cómo modificar la escuela. La escuela tiene que ser incluyente, es el primer puente para que los niños con discapacidad queden a la par. Y aquí en este caso, fíjate, yo quisiera agregarte que tenemos que retomar un camino. O sea, México, a principios de los 90, fue de los países pioneros en las propuestas de inclusión educativa. O sea, nuestro esquema inicial de propuestas de inclusión educativa en los años 90 era pionero, déjate si en la región, en el mundo, para este tipo de apuestas educativas. Lo que pasó a partir del año 2000 específicamente es que hubo un retroceso atroz, ¿no? O sea, un retroceso en la concepción, porque exactamente volvimos a la concepción de que no son niños que puedan estar incluidos, ¿no? No hay flexibilización ni de la oferta educativa ni de la práctica docente. En ese sentido, ¿cuál es tu valoración sobre el tema de las transferencias monetarias a personas o familias con discapacidad? ¿Realmente logran o simplemente es una medida muy paliativa, muy menor, que puede resolver algunos asuntos de consumo, pero que no genera este proceso de inclusión? Es muy menor, de entrada porque si tú te das cuenta, es muy caro tener hijos y tener una familia con niños y niñas con discapacidad. Y este tipo tendría que tener un apoyo de fortalecimiento mayor. Lo otro es la oferta. Pasa mucho, si tú puedes tener, digamos, el apoyo económico y si no tienes las escuelas, no tienes el médico, no tienes los centros, básicamente no te sirve de nada. Vamos a un corte. Sí, estamos hablando sobre infancia vulnerable, niños con discapacidad. Estamos hablando sobre lo que tiene el país, las instituciones, el incumplimiento de su marco de derecho. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre niños con discapacidad, el grupo más vulnerable de nuestro país. Iniciar, por ejemplo, con infraestructura, ¿no? Poner rampas, adecuar las instalaciones educativas,
iniciaría por ahí, por esa parte, ¿no? Les proporcionaría todos los medios necesarios en los vehículos, en las calles, en cualquier lugar que es necesario, porque hay muchos niños con capacidades diferentes. Más que reglamentando, haciendo nosotros conciencia de lo que merece y lo que debe ser un niño, porque es el futuro de México y el futuro nuestro. Yo haría muchas fundaciones. Si pudiera, si estuviera en mis manos, pues sí lo haría. Y pues eso sería lo que yo haría, para atenderlos bien y tenerlos bien y que no toda la gente ya los discrimine. Necesitamos cierta orientación. Pueden hacerse carteles alusivos a ellos, que se nos den mejores oportunidades o incluso se nos ayuda alguna vez a cruzar la calle, ¿no? Que nos enseñen a tratarlos como personas normales, vamos. Lo mejor es la educación de los padres con los niños y con las personas como adultos para eso, para que tengamos una mayor ayuda hacia los jóvenes. Vemos un niño discapacitado en la calle y lo primero que hacemos es darle la vuelta o como que nos espantamos, y creo que no, al contrario hay que tenderle la mano y ayudarle y hacerle sentir que es una persona que piensa y vive también con nosotros. Patricia, ¿cómo logramos esto que nos dice la gente? Generar la conciencia, aprender a cómo tratarlos, no darles la vuelta, estos prejuicios, esta discriminación activa, que más allá de lo que algunos reconocen, sabemos que hay realmente un rechazo, una invisibilidad, y sabemos que atrás de esto está esta enorme realidad de una infancia que vive además la discapacidad. Me parece que las personas han marcado muchos puntos interesantes y los que tú retomas. Yo pensaría que como una de las acciones prioritarias son las campañas masivas para que las personas con discapacidad, las familias de los niños con discapacidad, primero puedan saber qué derechos tienen, porque tú sabes, Mario Luis, que si alguien no conoce qué derechos tiene, difícilmente los va a exigir o los va a solicitar. Y en el punto que también contestaba Nayeli antes, me parece, cuando decían construir rampas, pensaba, a veces las personas somos los obstáculos. Uno piensa en el obstáculo físico y a veces es la misma gente, los estereotipos que tenemos, esta idea de que si a los niños hay que protegerlos, a los niños con discapacidad más hay que protegerlos y entonces mejor que no corran riesgo. Y hay grupos de organizaciones de sociedad civil que muy inteligentemente es lo que piden, reconocerles la dignidad del riesgo. Y pensaba que a veces los obstáculos son las personas y en ciertas situaciones, a veces un maestro que no acepta tener a un niño con discapacidad en su aula es un obstáculo, porque al no haber una política de inclusión de niños con discapacidad y jóvenes y adultos adolescentes con discapacidad en las instituciones, es de alguna manera optativo. Entonces uno va identificando qué escuelas hacen inclusión, qué maestros son más accesibles a hacer inclusión, pero en realidad no debería depender el derecho de este grupo de la voluntad de otras personas. Y en ese punto me parece prioritario que las instituciones de formación de profesionales puedan tomar y abordar el tema de la niñez con discapacidad. No podemos seguir legitimando que haya que profesionalizar la atención de la niñez con discapacidad, que haya que ser un especialista para poder atender a un niño con discapacidad. ¿Es un niño o es una niña? Pero muchas veces las familias se dan cuenta de la discapacidad cuando llegan a la escuela. Ahí es el primer momento que se dan cuenta que su niño no tiene esa interacción deseada y empieza a haber un problema. Y si eso se junta, como nos dice Patricia, a un profesor que tampoco tiene las capacidades para sugerir, orientar, pues esta familia va a vivir un gran dilema de saber que su niño no está pudiendo con la escuela, pero no tiene las instituciones para ayudarlo a canalizarlo. Bueno, de entrada el que tú llegues a la primaria y no sepas que tu hijo o tu hija tiene una discapacidad, es un problema de falla de las instituciones. Es decir, estos niños tienen que haber sido detectados desde los centros de salud, desde los centros de socialización, como puede ser el preescolar, y lo que pasa es que se va dejando pasar, exactamente porque pero vas imagínate, dejando un niño ver. indígena en una localidad de menos de 100 habitantes,
que vive una infancia desnutrido, con falta de accesos a lo más básico, agua, etcétera, y de pronto logra entrar a un CONAFE. Básicamente lo van a excluir. O sea, eso, es decir, el sistema educativo no es un sistema que nos está permitiendo incluir, incluir a los niños y mucho menos a los niños de ventaja. Yo quisiera como planteárselos así, el tener niños a las familias les cuesta, o sea, nos cuesta tener niños. El tener un niño con discapacidad a las familias les cuesta más, eso es sin duda. Les cuesta económicamente y también les cuesta en cuestión de capacidades, ¿no? Hay todo un desarrollo de capacidades que el Estado tendría que estar fortaleciendo para desarrollarlas, ¿no? Que les cuesta a estas familias. Entonces es decir, cualquier familia puede estar susceptible a tener hijos e hijas con discapacidad, pero naturalmente lo va a afrontar de diferente manera dependiendo del recurso. Entonces, tú tienes un ingreso alto, podrás tener ayuda, podrás tener acceso, podrás acceder a muchísimas otras cosas más que un niño pobre no lo va a tener, ni una familia pobre lo va a tener, ¿no? Lo que estamos haciendo en ese sentido es, cuando fallamos como Estado, cuando fallan las instituciones, es que estos niños, como tú lo dices, se les agrega, si tú le agregas ahí nivel de ingreso bajo, le agregas ahí indígenas, le agregas el tipo de familia. Por ejemplo, los datos que daban al inicio sobre pobreza infantil, están hablando también estos estudios que los matrimonios jóvenes son también básicamente los que tienen niños más pobres. Igual pasa con esto, ¿no? Si el nivel educativo de los padres, todo va en contra de ellos, ¿no? Y tenemos un Estado que todavía no ve esta integralidad y no asume lo que nosotros creo que pensamos y compartimos, y es, nosotros vamos a hacer una sociedad más fuerte, más democrática, más moral, si lo que hacemos es incorporar a los otros. Y un reto fundamental de los otros son los niños con discapacidad. Pero tenemos leyes, instituciones, centros de salud. ¿Qué está fallando? Sí considero que hay leyes. Una de las cosas que me parece importante hacer con el sistema normativo es poder armonizarlo con la Convención. ¿Pero quién es la institución responsable a nivel federal? Sería la Cámara de Diputados, la comisión, no, pero la comisión senadores. A nivel del gobierno federal, ejecutivo federal. A nivel de gobierno sería el CONADIS, el Consejo Nacional de Atención a la Discapacidad, y son los CONADIS que hay en todos los países de América Latina. Ha sido de alguna manera una institución importada. A través de ciertos lineamientos de acciones internacionales, se fomentó pero que la los mexicana países... ¿Tiene capacidades? ¿Tiene recursos? ¿Cuál es tu apreciación, tu valoración? Tú lo conoces bien, o sea... Mira, es interesante el proceso que ha tenido CONADIS. CONADIS ha iniciado con una oficina, con la ORPIS, que dependía directamente de la presidencia, y en ese sentido tenía el estatus para poder ser interlocutor de los otros sectores, de las otras dependencias, exactamente de tú a tú. Lo que ha pasado, y por eso iba un poco a lo que ha sucedido en otros países, lo que ha pasado es que los CONADIS a nivel América Latina y en México también ha perdido fuerza como una institución de interlocución con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Trabajo. En este momento pasó de depender de la Secretaría de Salud a depender de CEDESOL, de la Secretaría de Desarrollo Social, y también eso implica una visión de la discapacidad como un grupo vulnerable a quien hay que atender. Y es verdad que, como bien decía Nayeli, estas familias necesitan un apoyo porque la discapacidad en las familias empobrece aún más, y porque las familias que pagan más caro los servicios con discapacidad de los hijos con discapacidad son justamente las familias pobres, porque las familias que son de clase media alta seguramente tienen
los recursos, seguridad privada. Y en cambio, las personas pobres, la discapacidad los empobrece aún más. Y es preocupante que estas instituciones, que CONADIS específicamente en México, van como a la retaguardia de la Convención. Yo creo que en los derechos... retroceso. Diría que van en retroceso, como avalando ciertos estándares que la Convención ya los superó. O sea, el tema de la inclusión educativa, la Convención no habla de educación especial, la Convención habla de una educación inclusiva para que incluya a todos los niños y las niñas. También habla de la capacidad jurídica para todas las personas con discapacidad y en cierto punto en México todavía se avala la figura de la tutela y la curatela. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se entiende que una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial no puede tomar sus propias decisiones y hay que ponerle un tutor o un curador que decide por él. ¿Qué dice la Convención? Que toda persona con discapacidad puede decidir y tomar decisiones, tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de la gente, necesita apoyos diferentes. Y en ese sentido, el tema es cómo se van a diseñar. Si las instituciones que tienen que garantizar el cumplimiento de la Convención en México están como adheridos a estándares antidiluvianos, diríamos, ¿no? Como antes de la Convención, es bastante preocupante. Igual que cada vez que se discutan leyes, valorarlas en función de si va a salir muy caro. Me parece que no se puede poner en la misma balanza en un platillo un derecho y en el otro platillo cuánto nos va a salir. Vamos a un corte. Quisiera regresar con una pregunta, Nayeli. ¿Qué pasa cuando un niño con severa discapacidad intelectual de pronto se queda solo? Su madre muere probablemente de un cáncer prematuramente. Ese niño, ¿qué destino, qué futuro tiene? Vamos a un corte y regresamos con esta pregunta a Nayeli Ramírez. Estábamos hablando sobre cuál es la situación de un niño que vive una profunda discapacidad intelectual. Su madre por violencia o por enfermedad, un cáncer, muere. Y este niño queda solo. ¿Qué tenemos hoy en día en el país en lugares como una comunidad indígena o lugares como los que tú conoces bien, Ciudad Juárez? ¿Existe algo realmente para protegerlo? No, tenemos una gran deficiencia en lo que tiene que ver con apoyo y protección a niños y niñas sin cuidado parental, entre los cuales cabría este. Si tú le complejizas, peor el escenario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente nada, porque este niño en una situación indígena lo que le va a pasar es que se ve en una institución, pero estas instituciones de niños no van a aceptarlo. No está en sus parámetros incluirlo. Y entonces lo que van a pasar es que lo van a pasar a una institución de adultos con problemas mentales. Y ahí, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir viviendo el tiempo que le toca vivir y morir hasta la edad que sea, siendo un niño, porque no tenemos una oferta específica. Tampoco que de entrada norme y regularice que todas las instituciones tendrían que tener y aceptar niños con discapacidad. Que eso tendríamos que... ¿Y en una ciudad como Ciudad Juárez? Igualmente. Si lo que pasa en Ciudad Juárez no existe. Es decir, en Ciudad Juárez lo que va a pasar es que se va a ir a una institución también, pero estas instituciones no hay en Ciudad Juárez, por ejemplo, una institución que se dedique específicamente a tener cuidado de tiempo completo y albergar a niños con discapacidad intelectual, por decirlo. Y ojo, estamos hablando de aquí de lo que Patricia estaba diciendo al principio, de estas, por ejemplo, todas las enfermedades ahorita derivadas del estrés, las incapacidades que tienen que ver con todos estos niños expuestos directamente a la orfandad, a la violencia, se quedan sin cuidado, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que estar discutiendo todo lo que nos falta por hacer en términos, como lo decía Patricia, uno de que tenemos que regular, es decir, tenemos que volver a plantearnos todas las normas, las leyes y lo que tenemos con relación a la discapacidad en general y a la discapacidad infantil en particular para hacerla, modernizarla, hacerla a la altura del siglo XXI.
¿no? Tenemos normas de salud que te dicen, por ejemplo, para asistencia social en niños institucionalizados, te dicen, tienes que aceptar niños con discapacidad, pero solamente este tipo de discapacidad. Si son estas discapacidades, no estás obligado a aceptarlos. Y con esa lógica, pues entonces estamos desagregando y estamos segregando todo el tiempo. Tenemos un problema de presupuesto también, porque, por ejemplo, el único presupuesto así específicamente etiquetado, uno de los únicos, es el de educación especial en CEP. De entrada nos comentaba por al inicio del programa que este año se les había olvidado hasta en el PEF 2013 meterlo. Pero si tú analizas ese presupuesto, te das cuenta que el 80% del recurso de ese presupuesto no se va a niños con discapacidad y a la inclusión de niños con discapacidad, sino se va a lo que ellos llaman necesidades especiales de educación, que es básicamente o niños sobredotados o niños que tienen mala conducta y los están enviando, digamos, atenciones para ver si se portan mejor, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer verdaderamente un planteamiento de cirugía mayor, de las normas que tenemos, las leyes que tenemos, cómo las hacemos y las ajustamos a las convenciones y cómo las modernizamos y hacemos esto un poco más institucionalizado. Yo lo que te podría decir es, esto toca de fondo también a lo que hemos venido y tú en tus primeros programas lo planteaste, y es la necesidad de un sistema de protección de niñas y niños en México en donde estén incluidos los niños con discapacidad, con presupuesto, con instituciones y con otro tipo de mirada, ¿no? Esta necesidad de responder ya, porque este caso no es hipotético, de un niño con profunda discapacidad intelectual, solo que puede ser recluido a una institución sin ninguna protección, es realmente un asunto dramático, es realmente un asunto que debería llamar a una acción urgente del Estado, no puede ser de fundaciones. ¿Hay alguna propuesta, hay algún proyecto que tú conozcas que pudieras darnos indicios que hacia allá vamos, o seguimos en esta visión que nos relatabas, de una visión de que se habla de integración, rampas, se habla de algunas discapacidades, no hay realmente capacidad de lo que tú mencionabas, un organismo que tenga fuerza para vincular a todos los sectores de la administración pública? Ese es uno de los puntos que a veces se pone bajo el microscopio cuando hablamos de la política sobre discapacidad, y es en la necesidad de un ente, un organismo que coordine. Y en realidad es un sueño, porque que un organismo, y sobre todo que dependa en un nivel de subordinación dentro de otra secretaría, pueda tener una instancia de articulación con diferentes secretarías, no va a suceder. En el tema de la discapacidad, lo que suele suceder es que las políticas son el cómo sí de las políticas públicas, porque nadie va a decir que no quiere hacer ciertas acciones, pero luego van a quedar en el discurso, no van a tener presupuesto, no van a tener recursos humanos, y entonces, salvo que se hiciera un real monitoreo de las políticas, que es muy diferente a hacer un recuento de buenas prácticas, que es lo que se está poniendo tan de moda con el tema de la discapacidad. Contar las buenas prácticas, eso no es evaluación de políticas públicas. Nunca vamos a saber entonces en qué situación estamos. La gente podría creer que las instituciones que atienden estos temas, o este caso hipotético, pero que sucede en la vida cotidiana de mucha gente, hoy está pasando. Coincido con Nayeli, hay instituciones, sé que el DIF tiene algunos hogares y hay institutos que son privados con asistencia de fondos de gobierno que hacen atención a esta población, pero en verdad lo que dice el informe Abandonados y Desaparecidos es que no hay una instancia de supervisión desde el gobierno, y eso es muy problemático porque incluso en institutos para menores como Casitas del Sur habían desaparecido niños. Imagínate en qué situación están niños con discapacidad, ¿no? Que ni siquiera han perdido lazos familiares, están totalmente expuestos. ¿Cómo? No hay quien hable por ellos. No hay quien y hable. puede estar sujeto a situaciones realmente de abuso y de explotación. Realmente. Yo creo que necesitamos de entrada la supervisión y necesitamos entender que el Estado regula. Es el responsable. Es el responsable. Yo creo que no debemos renunciar, y ojo, la discusión no es quién
si tú estás con terceros proporcionando servicios, no, es que aunque sea por terceros, no en es la los sistemas, subrogación en no, sí. es Claro. la regulación. Tú no puedes renunciar a que tú eres el responsable, eso es lo primero. Y lo otro, por ejemplo, estamos casados con la institucionalización a todo nivel. No tenemos y no discutimos alternativas de acogimiento familiar, alternativas a la institucionalización, que además que podrían ayudar y ser como una suerte de carambola a tres bandas. O sea, si yo tengo una familia que requiere apoyos y eso, y lo que yo hago es decirle, ¿sabes qué? Pues te vas a hacer cargo de esto y vamos a tener una beca y nosotros te vamos a apoyar, etcétera, etcétera, estás haciendo una política integral en donde ayudas a uno y ayudas al otro y nos ayudamos todos. Políticas integrales a las familias, sobre Claro, todo a las familias que tienen personas con alta vulnerabilidad. Así es, en y este en caso. los niños que no tengan esta parte, estas alternativas a la institucionalización que es decir, que se desarrollan en todo el mundo menos en México. Estamos en una situación realmente muy preocupante porque las causas de la discapacidad, por accidentes, por violencia, las causas estructurales, la pobreza, la mala alimentación, los entornos realmente de profunda desigualdad, pues hacen que este fenómeno perdure. Pero pareciera ser que no tenemos las instituciones para proteger, incluir, y tenemos realmente una parte de normas que están pero no se cumplen, y falta también de personal profesionalizado. O sea, que todos los profesores pudieran diagnosticar, o sea, acciones mucho más integrales. Eso es una situación que realmente urgiría, pudiera haber una propuesta de política pública del Estado mexicano. Sí, y debería ser una propuesta de política compleja, como es el problema. Tú sabes bien que si vas a diagnosticar cuál es el problema, eso es un problema, lo que así se llama en política pública, el problema de definir el problema. En función de cómo defina el problema, defino la solución. Así es. Si tú defines que el problema de la discapacidad es un problema de salud, haces centros de rehabilitación, das fondos públicos para teletones, que no deja de ser una empresa privada, haces escuelas especiales porque consideras que esos niños no pueden aprender a la par que el resto y la escuela no tiene por qué flexibilizarse para incluir a todos, que ese sí es otro problema. Si tú consideras que el problema de la discapacidad y de los niños con discapacidad está en no perpetuar situaciones de desventajas que van a impactar en la vida de esa persona porque no va a acceder a educación o no va a acceder a educación de calidad, o si va a ser educado en escuelas especiales, luego quizás le sea muy difícil, si hace primaria en una escuela especial, pasar a una secundaria regular. Y esta idea de que los cambios estructurales en las sociedades, y es verdad, lo sabemos, llevan un tiempo demasiado largo y la vida de la persona corre muy rápido, no puede esperar, tú lo decías en el bloque anterior, no puede esperar a que cambien las condiciones, a que cambien la estructura. La vida de las personas es conjuntural y necesita la respuesta ahora. En cada momento. Entonces, me parece que otra de las complejidades de las políticas hacia la discapacidad, más allá de que involucra diferentes sectores, diferentes actores, diferentes niveles de gobierno, es justamente que podamos tener en cuenta que necesitamos esta idea de que la discapacidad no es un problema del sujeto, tampoco es un problema de la familia, pasa también a ser un problema de la comunidad, y ahí México tiene unas propuestas muy interesantes en el estado de Oaxaca que los retoma UNICEF como ejemplo a través de una investigación que hizo el CIESAS, que es la rehabilitación basada en la comunidad. O sea, romper esta idea de que solo ciertos especialistas y en momentos puntuales se ocupan de la discapacidad. Es un problema que concierne a los distintos niveles de gobierno, a toda la población y a la comunidad, y que donde debemos enfocar es en no dejar fuera de la corriente de vida que hace toda la población a un grupo solamente porque tiene un diagnóstico. En ese sentido, ¿tú percibes que realmente hay indicios que apuntan por lo menos a tener conciencia que se requiere construir un sistema de protección integral para garantizar los derechos de la infancia y sobre todo a niños con discapacidad?
¿O lo que has visto en estos primeros meses de una nueva administración todavía te tiene con dudas? Me tiene con algunas dudas. Creo que hay todavía, a ver, creo que discursivamente hay sí está planteado la necesidad de hacerlo, pero que todavía no encontramos ahora sí que la manera de cómo hacerlo. Yo creo que lo que decía Patricia en relación estrictamente con discapacidad aplica para niños. Un organismo de esa naturaleza, tratando de articular políticas públicas, no sirve igual, mucho menos para un sistema de protección a la infancia. Yo creo que esa es la gran discusión, es cómo hacemos institución, cómo institucionalizamos la protección y la garantía de los derechos de niñas, niños. Y aquí cuando digo eso estoy hablando de los niños con discapacidad. No tengo por qué decir niñas y niños y luego niños con discapacidad. No, porque en ese concepto tendría que estar integrados estos niños, ¿no? Tenemos que concluir. Lamentablemente queda muy claro. Hay una urgencia realmente de construir acciones para proteger a los niños con discapacidad, muchos de ellos en profundas situaciones de pobreza. Hay necesidad de cumplir las convenciones y los mandatos, pero sobre todo hay una urgencia de realmente poder construir un marco de derechos que se cumplan para todos los niños, pero sobre todo estos niños que viven una discapacidad y una infancia llena de peligros y, por qué no decirlo, también de horrores. Muchas gracias por acompañarnos en México Social.